Hola a todos, hablemos de música. En el libro de los Reyes hace hincapié muy particularmente a la grandeza del reinado de Salomón, pero también narra la historia de los reyes de Israel y Judá, porque efectivamente aquí el reino se divide. Y no encontraremos muchas referencias musicales, más bien veremos la idolatría creciente dentro de la nación y la pérdida del culto a Jehová. Soy José Miguel y esto es Con Cierto Sentido. Bienvenidos. Con Cierto Sentido, un espacio de análisis, curiosidades, historias y personajes relacionados con la música. Me dijiste Reyes. Pero de la Biblia. Investigadores bíblicos suponen que originalmente Primera de Reyes era un solo rollo junto con Segunda de Reyes más Primera y Segunda de Samuel. El importante volumen del escrito debió haber impulsado a alguien a separarla finalmente en estos 4 libros. Se le conoció también como el libro tercero de los reinos en la Septuaginta y 3 reyes en la Vulgata latina. El autor del libro es desconocido, aunque los estudios apuntan a Jeremías, un hombre que descendía de familia de sacerdotes, quien habría hecho la compilación histórica de los reyes tanto de Israel como de Judá. El libro consta de 5 movimientos. El reinado de Salomón, la división del reino con sus protagonistas, Roboam y Jeroboam, el reinado de los reyes de Judá, el reinado de los reyes de Israel y por último sus profetas más sobresalientes, Elías y Acab. Ahora, si usted se pregunta por qué hablamos de esto y no de referencias musicales, ¿y por qué? creo que es necesario hacer contexto para un evento importante y muy relevante en relación a la música y adoración, que es la construcción y la posterior inauguración del templo. Recordemos que en 2 de Samuel, capítulo 7, Dios hace un pacto con el rey David para establecer su linaje en el reino, y a su vez queda en manifiesto el deseo de David por edificar una casa para el Señor. Muchos de los detalles, tales como los planos del templo o la distribución de los coristas y músicos en el servicio de culto a Jehová, son detallados en el libro de Crónicas. Y esto nos da mucho más luces de los sucesos que los que relata el profeta Samuel en su libro. Entonces, en el primer capítulo de Reyes, encontramos a un David ya viejo, que por más que lo arroparan, su cuerpo ya no entraba en calor. Por lo que buscaron a una joven doncella de nombre Abisag, sunamita, para que durmiera con el anciano y éste entrara en calor. Y mientras esto sucedía en los aposentos del rey, en otro sector de la ciudad, Adonías, otro hijo de David, el cuarto al parecer, quiso apropiarse del reino, al igual que Absalón años antes. Esta historia es bastante jugosa, por decirlo menos, desde el verso 5 al verso 27. En respuesta a esta rebelión, David se apresura a proclamar a Salomón como rey de Israel, y es aquí donde aparece la música, en el sonido de las trompetas. Ya te habías tardado. Trompetas que anunciaban a Salomón como rey de Israel. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón como rey. Y sonaron nuevamente las trompetas. Y todo el pueblo dijo: ¡Viva el rey Salomón! Capítulo 1, verso 39. Y el verso que sigue, el 40, dice que todo el pueblo subió con él y al son de flautas la gente cantaba.
Y sin embargo, en el verso 41, este mismo sonido de trompeta enmarca una situación contraria. Adonías y sus acompañantes escuchan el sonido del instrumento y se dan por enterado de que es Salomón quien asume el reino y no él. Ahora, si quiere enterarse de lo que sigue, le invito a leer el libro de los Reyes. En el verso 47 y 48, David adora a Jehová postrado en cama, diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en el trono. En el capítulo 2, David ordena a Salomón una serie de aspectos que tienen que ver con sus primeros días de mandato. Y finalmente, en el verso 10, dice que David durmió con sus padres y que fue sepultado en su ciudad. Adiós, David, que la fuerza te acompañe. Los detalles del funeral de estado no son mencionados en este libro. Para el capítulo 3 encontramos esa icónica escena en que Jehová se le aparece a Salomón en sueño, diciendo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y considerando que el rey no pidió para sí fama o fortuna, ni mucho menos venganza, Dios le otorga eso y mucho más. De aquí en adelante, el relato se centra en la sabiduría, prosperidad y alianzas que el rey Salomón logra tener en sus primeros meses de reinado. En el capítulo 5 se inician algunas gestiones para la construcción del templo. Ya han pasado 4 años desde que Salomón asumió el reino y recién comienza la edificación. Entonces, para el capítulo 6 se detallan las medidas y la forma que tendrá el edificio en construcción. Y para la mitad del capítulo 7 hay una extensa descripción del mobiliario que será usado en el templo. Una vez terminada la obra, trasladan el Arca de la Alianza desde Hebrón a Jerusalén. Y el relato dice que una vez que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Esta nube que representa en alguna medida la gloria de Dios. Esta misma nube es la que estuvo en el monte Sinaí cuando el pueblo intentó hablar con Dios, ¿recuerda? Es esta misma nube también que los guiaba por el desierto allá en el libro de Éxodo. Y fue tanto así que los sacerdotes no podían permanecer para ministrar, porque la nube llenaba el lugar. O sea, la gloria de Dios llenaba el santuario. Capítulo 8, versos 10 y 11. Algunos comentaristas dicen de esta escena que los sacerdotes no podían sostenerse en pie y caían como desmayados a causa de la densa nube, a causa de la gloria de Jehová. Ahora, todos los detalles musicales con respecto a los levitas, cantores, músicos y demás son mencionados en el libro de Crónicas, así que tenga paciencia. Lo que vemos aquí es más bien referencias acerca de la devoción y adoración a Jehová. A todo esto, la fama y riqueza del rey Salomón van en aumento. Gente de todas partes quieren oír la sabiduría del rey de Israel. Es una época dorada para la nación. Hay paz y prosperidad. Y esto dura así por varios años, hasta que llegamos al capítulo 11. El capítulo inicia diciendo: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las cuales Dios había dicho no juntarse con ellas. 700 mujeres reinas, 300 concubinas, diferentes países, otros dioses, que inclinaron el corazón de un ya anciano Salomón. Y Jehová se enojó con él. Y entre otras cosas le dijo: romperé de ti el reino. Y así nomás fue. Tras su muerte, su hijo sube al trono, pero los problemas venían desde antes. Entonces finalmente el reino se divide. 10 tribus por una parte y otras 2 por otro lado. Reyes suben y bajan de sus respectivos tronos. Muchos de ellos hacen lo correcto delante de Dios. Sin embargo, otros hacen todo lo contrario e incluso levantan altares a dioses paganos.
Entre todo esto se destaca la figura del profeta Elías, que tiene su historia con los profetas de Baal. Luego lo sucede Eliseo, con su doble porción en el ministerio de profecía. Y sin embargo, la tendencia de los reyes sucesivos no varía. Algunos hacen lo malo delante de Dios y otros lo correcto. Entre ellos se destaca el rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años de edad e hizo lo bueno delante de Jehová. En su periodo se hicieron arreglos de restauración en el templo y encontraron un rollo perdido de la ley. Tras la lectura del manuscrito, Josías reúne a todos los ancianos, sacerdotes, profetas y todo el pueblo. Y leyendo las palabras del rollo, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos del Dios Altísimo. Y todo el pueblo confirmó ese pacto. Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Por lo tanto, había que restaurar el culto a Jehová. La casa del Señor se había llenado de imágenes, de estatuas de ídolos. Se habían levantado templos paganos tanto en Jerusalén como en las regiones. Y así comienza la reforma del rey Josías. Con mano fuerte fueron perseguidos los sacerdotes idólatras y condenados a muerte. Fueron quemados las estatuas, altares y templos paganos. Mucha gente murió en esa reforma. Y claro, el rey se hizo de enemigos por ello, por restaurar el culto a Jehová. Finalmente Josías muere en combate y su cuerpo fue enterrado en su sepulcro. Entonces el pueblo toma a Joacás, su hijo, lo ungieron y lo pusieron por rey. Pero este Joacás no era como su padre. Y volvemos al círculo vicioso de los reyes, porque éste no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Ambas fracciones del reino, tanto Israel como Judá, fueron conquistados, cautivos, expatriados. Y las razones de la destrucción del país pueden ser meramente políticas o malas leyes, corrupción, malas decisiones o malos negocios, pero nadie pensaría que es la condición moral de la sociedad la que destruye. En este caso, la inmoralidad, lo que la Biblia llama pecado. Cada ídolo mencionado en las Escrituras demandaba un sacrificio por parte de su adorador. Todos ellos demandaban sangre, tanto de animales como de seres humanos. Sí, sacrificios humanos. Demandaban la sangre de doncellas y la muerte de niños. Para estos, la purificación del cuerpo consistía en relaciones sexuales. Es por eso que en cada templo pagano, sus sacerdotes y sacerdotisas ejercían la prostitución. Normalizaron esto a tal nivel que a nadie le sorprendía la inmoralidad en las calles. Ahora, ¿esta escena no le parece algo familiar? Una sociedad que se aparte de los preceptos de Dios está condenada al cautiverio. Queridos, la Biblia es nuestra mejor opción como guía para una vida íntegra. Y sin embargo, en una escalada sistemática, la han sacado de tribunales de justicia. Ya nadie jura con la mano en la Biblia. La han sacado de los colegios, la sacaron de los hospitales y en su lugar han puesto ideologías que destruyen el cimiento de la familia y de la sociedad. Busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. Isaías 55, verso 6. Soy José Miguel y esto fue Con Cierto Sentido. Bendiciones.